Mundo Legal se atrevió a hacer algo que nadie nunca había hecho en Ecuador. El primer consorcio jurídico socializado pensado en ti, compuesto por varios profesionales del derecho, prestos a darte soluciones rápidas, exitosas y efectivas, tanto en el ámbito laboral. Me botaron del trabajo, no me quieren pagar mi liquidación, no sé qué hacer. Penal. Vi la entrada para una casa. Voy al lugar y no me dan razón de la misma. He sido estafado. Herencias. He recibido una herencia. Mis hermanos no me quieren dar mi parte. ¿Qué puedo hacer? Divorcios. Hace 8 meses le estoy pidiendo el divorcio a mi esposo y no me lo quiere dar. Y quiero reclamar lo que me corresponde. Porque queremos que nuestros clientes estén informados en todo momento y nada perjudique su equilibrio económico y familiar. Nunca más te sentirás indefenso gracias a Mundo Legal. Llámanos, estamos prestos a ayudarte. ¿Qué tal, amigos de Mundo Legal? Bienvenidos a un programa más. Hoy nos encontramos con el abogado Lenín Duque. Abogado, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre la pensión alimenticia. Así que si usted está pasando por este caso, es momento de que se enganche con el programa. Abogado, cuando hablamos de pensión alimenticia, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De un divorcio? ¿De que su esposo la deja y no le pasa la pensión? Bueno, estamos hablando de la pensión que debe recibir el niño de manera mensual, obviamente para su manutención, para su salud, para su vivienda, para sus gastos personales. Esa es la pensión de alimentos. Lo que debe recibir el niño de manera mensual por parte de el padre o la madre, dependiendo quién haya abandonado el hogar. Justamente es la pregunta, abogado. Si a él abandonó el hogar y no le está pasando, estamos hablando de un caso que, por ejemplo, lo estaba leyendo justamente ahora, que ha pasado más de 2 años y ella no ha demandado a su esposo. Hoy quiere demandarlo y ella quiere ver si puede, durante esos 2 años, él pasarle todo lo que haya gastado que no ha pagado por su hijo. ¿Se puede hacer eso? No. La pensión de alimentos corre desde el momento en que la madre o el padre, en este caso la madre, que tiene a la niña, presenta su demanda de pensión de alimentos. Desde ese momento, no importa que la sentencia la den después de 6 meses, de 8 meses, corre desde el momento en que presentó la demanda. Pero si tiene 2 años que transcurrieron y jamás se presentó la demanda de alimentos, esos 2 años ya se perdieron porque lamentablemente no presentó su demanda y la ley es clara al respecto. O sea, tú te estás refiriendo que la gente que nos está viendo en casa, si hoy su esposo la dejó, debe de seguir una demanda. Sí, debe presentar la demanda de alimentos inmediatamente. ¿Qué pasa con la que no ha sido su esposa y de repente pues tuvo un hijo? ¿Ella tiene derecho a reclamar también? Sí, en el caso de la pensión de alimentos es un derecho exclusivamente de los niños, no de los padres. Por lo tanto, no importa si usted tiene una unión de hechos, si usted es casada, si usted es divorciada, si usted simplemente es una madre soltera, eso no influye absolutamente en nada. Usted, desde el momento en que queda embarazada, ya usted, por parte de su hijo, ganó ese derecho a percibir una pensión de alimentos. ¿Cómo sabemos nosotros en casa cuánto debemos de percibir de pensión alimenticia? Si supongamos que yo tengo un hijo y sé que el esposo gana más de $5.000, ¿cuánto le corresponde de pensión alimenticia? ¿Hay una tabla justamente para saber eso? Bueno, sí, yo en este caso voy a invitar a la gente a que se meta a internet. Ustedes pueden googlear, puede poner en google.com y puede buscar la tabla de pensión de alimentos 2017 del Ecuador. Ahí usted va a ver una tabla que habla respecto a los salarios básicos unificados. Es decir, si una persona percibe de un salario básico unificado hasta 1.25 de salario básico unificado, existe el derecho en virtud del número de hijos y de la edad. Eso es importante. ¿Por qué? Y aquí quisiera aclarar el tema. Abogado, si lo tomamos como un ejemplo, por ejemplo, tengo 3 hijos, gano un sueldo básico, ¿cuál sería la pensión alimenticia exactamente? Si tiene un solo hijo y usted percibe un sueldo básico, usted debe pagar el 28.12% si el hijo tiene de 0 a 4 años. Si tiene... Va a depender de la edad. Claro, por eso digo, depende del número de hijos y depende de la edad de los hijos. Si tiene, en ese mismo caso, un hijo que tiene más de 5 años o más, el porcentaje es 29.49%. Estamos hablando justamente, abogado, que si tiene un hijo y tiene un sueldo básico,
dependiendo de la edad, por supuesto, como lo acabas de comentar, recibe por lo menos el 29.49%. Efectivamente, si el hijo tiene de 5 años en adelante. Si tiene menos edad, obviamente ya manifestamos cuál era el porcentaje que debe cancelar. ¿Qué pasa cuando no tenemos un sueldo básico? Cuando hablamos de 10 sueldos. Imaginémonos que es un sueldo básico multiplicado por 10. Ya, eso sería aproximadamente $3.660. Exacto. Ya. Ahí tendríamos que irnos a la tabla, tal como nosotros ya lo manifestamos. Busquemos 10 salarios. Okay. Ese es el nivel 6, es el más alto. Significa que el demandado percibe de 9 salarios básicos unificados en adelante. Aquí en este caso, si el hijo tiene de 0 a 4 años, debe pasar el 42.53% del valor de su ingreso. Casi la mitad de sus ingresos estamos hablando. Sí, se descuenta el impuesto a la renta. Además, también lo del IES. Recuerde usted que en el IES, el empleador, en el caso de los empleadores, tiene que pagar un porcentaje de sus trabajadores. Y en el caso de que usted sea un trabajador, usted tiene que pagar también un porcentaje al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, de sus ingresos netos se utiliza esta tabla. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene deudas? No se descuentan, ¿o sí? No se descuenta si usted tiene deudas. Es el valor neto que usted gana, no el que percibe. Usted puede decir, lo que pasa es que yo gano 4.000, pero ahorita estoy recibiendo solo 1.000 porque tengo 3.000 en deuda. ¿Qué pasa si yo gano $4.000 y justo adquirí un bien, una casa o un carro? Eso igual no importa que haya adquirido un bien. Como dice una canción, no hay ni perdón ni olvido. Okay. Tiene que igual pasar en virtud de esta tabla. Esta tabla, en base a lo que me pregunta Mauricio, manifiesta que si una persona gana más de 10 salarios básicos, en el caso de que el niño tenga 5 años adelante, debe pasar el 45.12%. Esto es sumado todo, porque por ejemplo te puedo decir una cosa, soy dueño de 5 compañías y por las 5 compañías percibo un sueldo, tal vez no sea más de los 9.000 lo que gane mensualmente. Entonces estamos hablando sobre todo lo que gane. Es de todo lo que perciba. De todo lo que perciba. Es de todo lo que perciba. Actualmente, ¿qué es lo que debe hacer la madre que va a presentar una demanda de alimentos o el padre que va a presentar una demanda de alimentos? Debe adquirir toda la información de las ganancias que percibe el padre del niño o la madre del niño para poder presentar la demanda de alimentos. Puede pedir al SRI que le dé la declaración de impuesto a la renta de los últimos 6 años y las declaraciones del IVA de los últimos 6 meses. Cuando dices puede pedir, perdón que te interrumpa, cuando dices puede pedirle al SRI, ¿estamos hablando de que puedo hacer ese trámite yo mismo o necesito un abogado que me ayude en eso? Siempre necesita de un abogado para poder realizar este tipo de trámites. Es necesario que usted busque un especialista en la materia para que usted pueda obtener un triunfo al momento de que presente una demanda. Abogados hay muchos, pero los buenos abogados le ayudan a investigar el caso y le dirigen para que usted pueda ganar dentro de un proceso judicial lo que más beneficie, lo que más convenga en este caso a sus hijos, porque al final eso es lo que uno busca cuando demanda la pensión de alimentos. Cuando hablamos de cierta cantidad, por ejemplo, estamos hablando de que percibe más de 10 sueldos básicos y no tiene solo un hijo, tiene 3 hijos, es diferente la tabla. Es exactamente igual, pero se divide para los 3. El 45% más o menos. Si tiene 3 hijos, sería 15% aproximadamente para cada uno de sus hijos. Si tiene un solo hijo, bueno, el 45% va a ser solo para... Así sean de diferentes personas. Sí, efectivamente. Puede pasar de diferentes personas. Así sea con diferentes personas, el derecho en este caso para los niños no se pierde, pero cuando en este caso el padre se defienda, debe demostrar el número total de hijos que tiene para que sea justo y equitativo el momento de pasar la pensión de alimentos y todos reciban lo mismo. ¿Cuándo termina ese derecho, abogado? ¿Hasta cuánto yo como padre tengo que pasarle a mi hijo? Hasta los 21 años, siempre y cuando no trabaje. Si trabaja o se casa hasta los 18 años, pero si no trabaja hasta los 21, a partir de los 22 queda extinguido ese derecho. ¿Qué pasa cuando tienen un hijo con discapacidad? Bueno, en el caso de los hijos con discapacidad, dentro de la ley existe un caso especial para ellos, que es una excepción, de que en el caso de ellos no es hasta los 21 años, sino de por vida. El padre debe pasar la pensión de alimentos de por vida.
¿Qué pasa cuando el padre fue despedido del trabajo y ya ha adquirido un compromiso de pasar la pensión alimenticia? Pero ya no trabajo, ya no tengo dinero, no tengo cómo pagarlo. ¿Sigo con la obligación? Esto es un caso muy común y aquí voy a hacer una recomendación para esos padres. Cuando pierden el trabajo, al día siguiente debe buscar el abogado especialista y presentar una demanda de rebaja de pensión de alimentos. Porque luego de esto va a tener un problema serio. Si usted deja que pase el tiempo, se le va a ir acumulando una deuda que llega a un punto que se transforman en impagables. Tengo casos donde hay muchos padres que han buscado tarde al especialista y tienen deudas por 80.000, por 100.000 dólares de pensiones de alimentos porque de pronto percibían 15.000 dólares mensuales y se quedaron sin empleo y ya no pueden pasar la pensión, pero la deuda continúa. Debe buscar especialista al día siguiente de que lo despidieron del trabajo. O sea, si lo busco al día siguiente que me despidieron del trabajo, estoy ahorrándome una deuda que se va a acumular. Bueno, más que ahorrándome, estoy haciendo uso de mi derecho y estoy evitando un problema porque efectivamente, como lo dice Mauricio, se me puede acumular una deuda que después puede ser impagable. Porque también existe prisión actualmente para el padre que no dio la pensión alimenticia. Bueno, acaba de salir una resolución de la Corte Constitucional que declara como inconstitucional la prisión en el caso de deudas por pensión de alimentos. Así que ya los padres en ese tema ya no pueden ser presionados por las madres que están cobrando la pensión de alimentos de sus niños. Pero para las madres, debo decirle, no deben de temer porque existen otros mecanismos legales para poder hacer el cobro de las pensiones de alimentos y obviamente debe buscar un especialista para hacer uso del derecho y poder cobrar esas deudas. ¿Cuándo existe prisión para el padre? Porque he escuchado muchísimos casos de padres que han ido presos. Existía, claro, es que existía hasta la semana pasada. Ya no existe. Ya no existe. O sea, ya los padres no van a ir presos. Ya eso no existe. Fue declarado inconstitucional en virtud de que no existía la cárcel por deuda, pero en el caso de las pensiones de alimentos había esa excepción, ahora ya no. Abogado, justamente hemos estado hablando sobre los diferentes casos de pensión alimenticia. Quiero que mandes un mensaje a todas las ecuatorianas, mamás, papás que te están viendo, de cómo pueden hacer si están pasando por ese problema. En el caso de las madres, si usted necesita pedir una pensión de alimentos para su niña, yo le invito a que presente la demanda de pensión de alimentos. A veces ese tipo de buenas relaciones y llegar a un acuerdo son buenas, pero de manera judicial. Es decir, usted debe acudir a un abogado especialista y presentar una demanda de alimentos y llegar al acuerdo que de pronto ya lo tiene con el padre del niño, pero dentro del juicio, para así evitar problemas. Todo llévelo de manera legal, no extrajudicial, hágalo de la manera legal. En el caso de los padres, si usted está pasando una pensión voluntaria pero no de manera legal, presente una consignación voluntaria de alimentos pero de manera legal. Busque un abogado y presente una consignación voluntaria pero a través de un abogado. ¿Para qué? En el caso de que la madre luego diga que usted no le está pasando pensión de alimentos, usted tenga el justificativo legal de que está cumpliendo con su hijo. Y en el caso de que le estén pidiendo una pensión de alimentos muy alta, en el caso del padre, debe buscar un abogado especialista que lo ayude para que la pensión de alimentos sea de manera legal y lo más justa posible. Bueno, eso ya lo sabe, somos Mundo Legal y la verdad, pensión alimenticia es lo que usted puede estar pasando. Recuerde que es importante buscar un buen abogado y un especialista que le pueda ayudar a solucionar este tipo de problemas. Con nosotros estuvo el abogado Lenin Duque. Muchísimas gracias, abogado. Gracias. Llegué a mi trabajo y me encuentro con la noticia que mi jefe me despidió. No me quisieron dar utilidades ni el décimo. Acudí a la oficina de Mundo Legal y pude resolver en un mes mi problema. Gracias a Mundo Legal. Compré una casa que era mi sueño y me estafaron. Menos mal existe Mundo Legal. Ellos pudieron resolver mi problema y me devolvieron mi casa y un dinerito extra, gracias a los abogados de Mundo Legal. No pude pagarle al banco mi tarjeta de crédito. Me estaban cobrando intereses muy altos. No sabía qué hacer. Por suerte existe Mundo Legal. Ellos me ayudaron a pagar solo mi deuda, sin los intereses. Y lo mejor de todo es que financiaba muchos meses. Me ha llegado la demanda del divorcio. Recurrí a Mundo Legal y a sus abogados. Ellos me han asesorado en todo lo que por derecho me pertenece. Gracias a Mundo Legal.